Y aquí estamos, ya estamos grabando esta sesión. Entonces, atentos aquí a lo que se viene en la pantalla. Em, ¿Cómo vamos a llevar a cabo esta dinámica? Pues vamos a ver aquí la guía de estudio. Ya la habíamos resuelto con los compañeros de la sección B, pero vamos a seguir haciendo como hicimos con ellos el ejercicio de acudir a la fuente donde se encuentra la respuesta para la tarea, para la pregunta. Entonces, pues iniciamos aquí ya tarea número 15 y vamos a ir a pregunta número 1. ¿A qué se le conoce como la tercera fuerza? Para llegar aquí a esta parte, pues primero vamos a tener aquí disponible la presentación acerca del tema de la teoría holístico-dinámica de Abraham Maslow. Entonces, inicia aquí la tercera fuerza. Las teorías humanistas propuestas por Maslow, Alport, Rogers, May y otros constituyen un cuerpo de conocimiento independiente al psicoanálisis y el conductismo. Psicoanálisis, recordemos, primera fuerza, conductismo, segunda fuerza y teoría humanista, la tercera fuerza. ¿Ok? Eso sería ahí de pregunta número 1. Continuamos con pregunta número 2. Seguimos todavía, uy, seguimos aquí con el tema de Abraham Maslow. ¿Y qué significa la palabra holístico? Que afecta a la totalidad de la persona, o sea, sus dimensiones físicas, mentales y espirituales. Como les repito, vamos aquí a corroborarlo en la fuente. Y bueno, ¿qué tenemos aquí? En la parte que habla de la motivación, aquí habla, describió supuestos básicos que explican la motivación. Y uno, un enfoque holístico, que la motivación afecta a la totalidad de la persona, a su dimensión física, mental, espiritual. ¿Verdad? Enfoque holístico afecta a la totalidad de la persona en la mayor cantidad de campos posibles. Les recuerdo, compañeros, me imagino ahora que también algunos de ustedes ya respondieron la guía. Por lo mismo, si igual ya tienen ahí duda de alguna pregunta que aquí se conteste y ustedes miren que está distinto, sin ninguna pena, ya sea por la vía del audio o por la vía del chat, por favor háganme llegar ahí sus dudas, ¿verdad? Díganme, Lick, mire, aquí yo tengo otra respuesta, ¿en qué quedamos? ¿Verdad? Eso es un poco la intención de esto, ¿verdad? Aquí ir aclarando criterios para evitar ahí confusiones. Bueno, vamos aquí de nuevo a la guía, retomamos. Número 3, ¿a qué se refería Maslow al afirmar que las necesidades se encuentran en una jerarquía? De nuevo retomamos aquí el tema de Maslow. Hablamos aquí de la jerarquía de las necesidades precisamente, pero luego vamos aquí a esta parte. Eh, la respuesta sería, hay distintas necesidades y cada una de ellas con una importancia diferente. Algunas son más importantes que otras. Entonces miremos en dónde está fundamentada esta respuesta. Y aquí hablamos que de acuerdo a este esquema es importante haber satisfecho las necesidades de un nivel inferior antes de pasar a un nivel superior. En esta jerarquía las necesidades superiores son más importantes pero menos fundamentales para la supervivencia. Entonces pues aquí ya tenemos un poco una síntesis a lo que es ego para responder esa pregunta. Luego vamos aquí al número 4, que son necesidades de estima, amor propio, confianza y aprecio de los demás. Eso es donde lo obtuvimos, precisamente también aquí, donde hablamos de la jerarquía de necesidades. Aquí específicamente están puntualizadas, ¿ve? Necesidades de estima, amor propio, confianza y aprecio de los demás. Continuamos con pregunta número 5. De acuerdo a Abraham Maslow, ¿qué es autorrealización? Aquí tenemos la respuesta, una condición humana donde el individuo no padece patologías. Uy, aquí se nos fue un error. Ha avanzado en la jerarquía de necesidades, ha aceptado los valores B y... Uy, solo... Y aceptado y aprovechado sus talentos y capacidades al máximo, ¿ok? Entonces, ¿esto de dónde salió? Me recuerdo claramente que pues con la
sección anterior, pues aquí en la presentación no estaba tan puntualmente descrito cuando hablábamos de autorrealización, más que nada, pues lo miramos aquí arriba en la jerarquía de las necesidades, donde hablamos de desarrollar del máximo potencial humano, pero en esta parte, pues aquí recurrimos a nuestro libro de texto, ¿verdad? Entonces, teorías humanistas existenciales, vamos a hablar aquí de Maslow. Entonces, en cuanto a este autor, por aquí podemos ver una parte donde pues hablamos de ese tema específico. Aquí hablamos precisamente en esta parte a la que me refiero, donde hablamos de criterios para la autorrealización. Aquí en la columna anterior tenemos esta parte donde dice búsqueda de la persona autorrealizada de Maslow, ¿verdad? Que recordemos que él estaba buscando digamos, lo que era el superhombre, por así decirlo, el ser humano de máximo desarrollo, el ser humano excepcional. Entonces, aquí habla un poco de ese proceso y luego ya llegó aquí a la parte donde habló de la autorrealización y mencionó de 4 factores. Entonces, hablaba en primer lugar, no sufrían psicopatologías. En segundo lugar, las personas autorrealizadas han avanzado según la jerarquía de las necesidades, han ido satisfaciendo las necesidades inferiores hasta llegar a las superiores. Luego habla aquí específicamente de la aceptación de los valores B. Y finalmente, habla aquí de la satisfacción de las necesidades de crecimiento y desarrollo del potencial, que ya volviendo aquí un poco a nuestra tarea, ¿verdad? Es aquí lo que hemos puntualizado en esta pregunta. Una condición humana donde el individuo no padece patologías, avanzado en la jerarquía de necesidades, ha aceptado los valores B y aceptado y aprovechado sus talentos y capacidades al máximo. Entonces, ahí vemos de dónde viene. Luego vamos con pregunta número 6. De acuerdo a la jerarquía de necesidades propuesta por Maslow, ¿qué necesidades son las más inferiores? Aquí por la vía del chat tenemos una comunicación. Buenos días. Es aprendida o innata de acuerdo a la jerarquía de necesidades propuesta por Maslow, ¿qué necesidades son las más inferiores? Pues eso aquí muy sencillo. Nos vamos aquí a la presentación y fácil. Aquí tenemos el esquema donde miramos que las más inferiores son las necesidades fisiológicas, ¿verdad? No hay mayor vuelta que se pueda dar en cuanto a esta pregunta. Entonces, luego vamos a la número 7. Es aprendida o innata la jerarquización de las necesidades propuesta por Maslow. Y tenemos aquí que es innata, ¿verdad? Podríamos ahí argumentar un poco más, ¿verdad? Pero pues por fines de tiempo no lo hicimos tanto con la sección anterior. Pero ¿dónde podemos ver eso? Aquí hablando más específicamente de la explicación de la jerarquía de las necesidades, hablamos que precisamente aquí está. Estas necesidades son innatas por lo que las denominó instintivas. Y también miramos un poco más arriba, creo que aquí estaba, sí, precisamente. Habla aquí de que todas las personas en todas partes están motivadas por las mismas necesidades básicas. El modo en que se satisfacen estas mismas necesidades es lo que varía entre las culturas. O sea, si está en todas, es algo innato hacia la naturaleza humana. Gracias ahí por hacerme saber ahí de la situación que pues me informan de la vía del chat. Mis condolencias ahí para el compañero. Y bueno, recordemos que pues no se está puntuando aquí ahorita asistencia, solo pues cuando sea conveniente para él, hagámosle ahí la sugerencia, ¿verdad? De que pues se aboque al video, ¿verdad? Para que pues en el video él pudiera ahí aclarar sus dudas y siempre las demás vías de comunicación están ahí abiertas, pero pues desde ya si ustedes tienen ahí la manera, ¿verdad? Háganle saber mis condolencias ahí a la persona a quien me informa. Venimos aquí de nuevo en la pregunta número 8.
continuaríamos acá. ¿Qué son los valores B? Valores relacionados con la autorrealización que pueden ser indicadores de salud psicológica. Eso pues lo tenemos bastante puntualizado aquí en la presentación aquí de Maslow, donde hablamos específicamente, lo podemos encontrar aquí, acerca de la autorrealización. Aceptación de valores B. Los valores B, descritos con esta letra siendo la inicial en el idioma inglés para la palabra being, ser, son valores relacionados con la autorrealización que pueden ser indicadores de salud psicológica. Dentro de ellos están descritos aprecio por la verdad, belleza, justicia, simplicidad, sentido del humor y etcétera. Entonces, por ese lado, ahí lo tenemos. Como les repito muy puntual aquí la respuesta que se puede dar. Verán, valores relacionados con la autorrealización que pueden ser indicadores de salud psicológica. Luego vamos aquí a la pregunta número 9, que es el complejo de Jonás, una dinámica en la cual el individuo se autosabotea, evitando la grandeza por falta de fortaleza física, como lo mencionaba Maslow, y por falsa modestia, por aspirar a la grandeza de alguien más. Entonces, de nuevo, ¿dónde está aquí la fuente para hablar de este tema? Aquí precisamente en la presentación lo tenemos resumido. Complejo de Maslow describió que los seres humanos pueden autosabotearse en la búsqueda por su grandeza, y a esta dinámica la describió como el complejo de Jonás. Más puntualmente mencionó que el ser humano intenta escapar de su destino de grandeza por los siguientes motivos. Precisamente aquí lo mencionamos: falta de fortaleza del cuerpo humano para experimentar la plenitud y el placer, y considerarse arrogantes por aspirar a la grandeza de alguien más. Aquí ya lo tenemos un poco más extenso, ¿verdad? Estaba más puntual ahí en nuestra respuesta. Entonces, bueno, complejo de Jonás, pregunta número 9, pasamos a la pregunta número 10. ¿En qué campo de la psicología alcanzó prominencia Rogers antes de formular su teoría de la personalidad? Entonces, ahorita dejamos por un lado Maslow y vamos a pasar aquí a Carl Rogers, aquí en la teoría centrada en la persona. Vamos aquí al inicio y recordamos aquí en nuestra presentación, no propone su teoría contando con experiencia como teórico, sino con experiencia como psicoterapeuta. ¿Ok? Luego vamos a el número 11. ¿Cuál fue el primer nombre que recibió la teoría centrada en la persona? Recordemos la teoría de Rogers, también muy conocida como la teoría centrada en el cliente. Finalmente quedó con el nombre de centrada en la persona, pero inició con el nombre de enfoque no directivo. Entonces, regresemos aquí a la... aquí nos fuimos a Alport. Aquí con Rogers, ¿verdad? Su teoría atravesó varios cambios de nombre, iniciando como enfoque no directivo, seguido por centrado en el cliente y finalizando como centrado en la persona. Entonces, ahí ya vemos el porqué de esa respuesta. Número 12. ¿A qué se refiere Rogers con el término tendencia realizadora? Una inclinación natural de los seres vivos a desarrollar todo su potencial. Entonces, vamos aquí a nuestra referencia, que cuando estamos hablando de los supuestos básicos de la teoría de Carl Rogers, él habla primero de la tendencia formativa, ¿verdad? Toda materia tiene la tendencia de evolucionar. Y luego la tendencia realizadora. Los seres vivos cuentan con una inclinación a desarrollar plenamente su potencial. En este proceso participa toda la persona con sus aspectos fisiológicos, intelectuales, racionales, emocionales, conscientes e inconscientes. Entonces, esto hablamos aquí acerca de ese tema. Y la respuesta aquí la tenemos en una inclinación natural de los seres vivos a desarrollar todo su potencial, su tendencia a la autorrealización.
Bueno, entonces continuemos aquí. Número 13 es el sí mismo igual a sí mismo orgánico, propuesto por Rogers. Aquí hablamos de términos que él contrastó. Entonces, el sí mismo incluye todos los aspectos de la existencia del individuo de los cuales él o ella no está consciente. El sí mismo orgánico engloba todos los aspectos, aunque la persona no esté consciente de ellos. Entonces, vamos a ver aquí de dónde viene esta respuesta. Que aquí empezamos a hablar de concepto de sí mismo y la autorrealización. Entonces, primero, el concepto de sí mismo incluye todos los aspectos de la existencia y experiencias propias que el individuo experimenta conscientemente. Esta experiencia no siempre es certera, por lo que el sí mismo no es idéntico al sí mismo orgánico, el cual engloba todos los aspectos que conforman al individuo, aunque la persona no esté consciente de ellos. ¿Verdad? Entonces, ahí ya vamos viendo la diferencia. Aquí hablamos de los aspectos que el individuo conscientemente acepta como propios y aquí todos, aunque el individuo no esté consciente de él. Entonces, ahí por eso teníamos esa respuesta. Luego vamos aquí a la pregunta número 15, donde dice, en la teoría de Carl Rogers, ¿a qué se le llama incongruencia? Va muy relacionado aquí con el tema del sí mismo y lo miramos aquí como incongruencia. Cuando una persona, el sí mismo ideal y el concepto del sí mismo son diferentes, se da la incongruencia. ¿Qué respuesta tenemos? Pues aquí ya más específica. Y aquí precisamente miramos, se da cuando una persona, el concepto de sí mismo y el sí mismo ideal son diferentes. Ahora, pues no varía mucho ahí en eso. Vamos de nuevo a la pregunta número 16. Enumere los 3 pasos propuestos por Rogers para que el individuo se convierta en persona. Y ojo, ¿verdad? Que pues por lo mismo que consideramos de 3 pasos, también después se podría confundir con otra pregunta que también existe, ¿verdad? Entonces, muy atento siempre ahí a leer la pregunta. Los 3 pasos para que el individuo se convierta en persona. En primer lugar, el individuo debe tener contacto con una persona. En segundo lugar, se debe generar una necesidad de una valoración positiva. Y en tercer lugar, generar una autovaloración positiva. Entonces, vamos a ver aquí en nuestra fuente. La fuente la tenemos aquí y lo podemos ver ya en este punto. Buenos días. Proceso de convertirse en persona. De acuerdo a Rogers, los seres humanos al nacer no pueden considerarse como personas, sino hasta que atraviesan un proceso que él describió de la siguiente manera. En primer lugar, el individuo debe tener contacto con otra persona, generar una necesidad de valoración positiva. Se da cuenta, lo que habíamos hablado de que sea cuando el niño detecta que una persona tiene cierto grado de consideración hacia ellos. Y luego, número 3, generar una autovaloración positiva desde el propio individuo. Luego vamos aquí a la pregunta número 17. ¿Cuál es el proceso propuesto por Rogers para que el individuo alcance crecimiento psicológico dentro de la terapia? Aquí también hablamos de 3 pasos y es lo que les digo, de mucha atención a no mezclar respuestas. Hablamos de que, en primer lugar, contactar a un terapeuta coherente que muestre empatía. En segundo lugar, el individuo debe percibir estas características en el terapeuta. En tercer lugar, el contacto entre ellos debe tener una duración definida. De nuevo vamos aquí a nuestra fuente. Y obstáculos para la salud, proceso de convertirse en persona. En su propuesta psicoterapéutica, ¿verdad? Lo tenemos ahí bien puntualizado. De nuevo, contactar a un terapeuta congruente, percibir las características en el terapeuta y que la terapia tenga una duración definida. Entonces, cerrando aquí un poco la página en cuanto a Rogers, vamos a pasar ahorita
a Gordon Allport, el hombre de los rasgos, como habíamos, uno de los hombres de los rasgos, como habíamos mencionado. Entonces, ¿por qué se consideraba ecléctico el enfoque de Gordon Allport? Su enfoque proponía una teoría amplia y abierta que toma en cuenta el aporte de muchos autores distintos. Entonces, ¿cómo iniciamos aquí con este tema? Precisamente aquí habla de, en este punto, de los primeros proponentes en un enfoque ecléctico que incluía aportes de Freud, Maslow, Rogers, Eysenck y Skinner, entre otros. Proponente de una teoría amplia y completa, aunque no genere tantas hipótesis verificables. Entonces, aquí ya tenemos la fuente de esa respuesta. Luego vamos aquí a la pregunta número 19. Brinde la definición de personalidad formulada por Gordon Allport, que miramos aquí que es la organización dinámica dentro del individuo de los sistemas psicofísicos que determinan su comportamiento y pensamiento característicos específicos al entorno. Vamos aquí a corroborar con nuestra fuente. Y aquí hablamos cuando tenemos que ver de las preguntas, ¿verdad? Aquí, precisamente. Que viene a ser otra de las preguntas que nosotros tenemos. En primer lugar, ¿qué es personalidad? Aquí hablamos ya. Y vamos a ver que aquí corroboramos la respuesta que ya habíamos tenido. ¿Ok? Luego, continuando aquí con nuestra guía. Vamos precisamente de pregunta número 20. ¿Qué tres preguntas definen la teoría de la personalidad de Gordon Allport? ¿Qué es personalidad? ¿Qué papel desempeña la motivación consciente en la teoría de la personalidad? ¿Y cuáles son las características de la persona psicológicamente equilibrada? Ok. Bueno, entonces continuamos aquí con pregunta número 21. ¿En qué se diferencian los rasgos comunes de los rasgos personales? Rasgos comunes son las características generales presentes en todas las personas y rasgos personales permiten estudiar a cada individuo por separado. Tenemos aquí la corroboración con nuestra fuente. Y miramos aquí precisamente en esta parte, donde él habla de su estructura de la personalidad. Hablamos precisamente de los rasgos comunes, que son características generales que se encuentran en muchas personas, y por otra parte los rasgos personales que permiten estudiar a cada individuo por separado, son características exclusivas en la expresión individual de cierta característica. Entonces ahí tenemos la definición de cada uno de ellos que respaldan la respuesta que tenemos aquí en la guía de estudio. Rasgos comunes son características... perdón. Vamos a la pregunta número 22. ¿Qué definió Gordon Allport como proprium? Vamos aquí a hablar de un tema que él nos planteó precisamente cuando estamos hablando de cómo describir la personalidad, ¿verdad? Y de los niveles de rasgos personales. Entonces aquí proprium, tenemos la corroboración, se refiere a las conductas y características que las personas consideran fundamentales en sus vidas. Entonces, si podemos observar aquí en nuestra tarea, ¿verdad? Precisamente veremos que es lo mismo, las conductas y características que las personas consideran fundamentales en su vida. Luego, pregunta número 23, vamos aquí con Hans Eysenck, ¿verdad? Pasamos aquí rápido de la página de Gordon Allport. Y para la teoría de Hans Eysenck, ¿qué factor tenía la mayor influencia en la determinación de la personalidad? No se le puede dar muchísima vuelta aquí. La biología. ¿Esto de dónde viene? Vamos a ver aquí nuestra fuente. Y podríamos irnos incluso aquí hasta el tema de la presentación, ¿verdad? El tema es la tipología biológica de Hans Eysenck. Pero ya más puntualizado, aquí miramos que la clave para Eysenck
era que las diferencias individuales en las personalidades de la gente eran aspectos biológicos y no factores psicológicos. Aquí ya lo tenemos más en las palabras que exponen la teoría. Luego vamos aquí a pregunta número 24, que es heredabilidad, la capacidad de transmitir una característica específica a la siguiente generación. Vamos aquí a corroborar, donde hablamos de este tema. Ah, no, aquí estamos en Rogers, lo siento. Eysenck. Aquí tenemos de estudios de heredabilidad, conocida como la capacidad de transmitir una característica específica a la siguiente generación. Y podemos ver aquí que sí, precisamente pues eso es lo que aquí tenemos, la capacidad de transmitir una característica. Pregunta número 25, ¿cuál es la mejor herramienta al alcance de los científicos para realizar estudios de heredabilidad? ¿Se recuerdan que habíamos hablado un poco de los aspectos éticos de esta herramienta con la que contamos, que pues son los estudios con gemelos, ¿verdad? Ya sea los estudios con gemelos fraternos, con gemelos idénticos y cómo pues a veces se podían separar para llevar a cabo estos estudios. Entonces, aquí lo tenemos, ¿verdad? Estudios de heredabilidad realizados en gemelos fundamentan la evidencia de factores genéticos en el desarrollo psicológico. Luego vamos aquí, aquí a nuestra pregunta número 26. ¿A través de qué estudio se puede conocer las áreas de activación del cerebro humano? Entonces, seguimos aquí todavía en el tema de Eysenck, donde hablamos de estudios de electroencefalografías o electroencefalogramas o EEG, ¿verdad? Esas tres palabras vienen a ser sinónimas de lo mismo. Entonces, pues aquí lo tenemos, ¿verdad? Precisamente electroencefalograma o EEG, ¿verdad? Que vienen a ser como las siglas de este mismo estudio. Vamos de nuevo aquí con pregunta número 27. ¿Qué medio estableció Eysenck para evidenciar la presencia de los rasgos? Y él habló de pruebas psicométricas, donde nos fundamentamos. Y lo tenemos aquí, donde habla de su modelo factorial de la personalidad, donde habla que a través de las pruebas psicométricas es el único medio que se puede demostrar la existencia de los factores, ¿verdad? Como mencionábamos, como psicólogos trabajamos con subjetividades y cuesta mucho pues ya ponerlo en términos objetivos, ¿verdad? En términos tangibles. Entonces, Eysenck mencionaba que nuestro único medio son las pruebas psicométricas. Posteriormente, hablamos luego aquí de la pregunta número 28. ¿En qué se diferencian los superfactores de los rasgos? Los superfactores incluyen a los rasgos, o sea, ya están adentro de eso, son una categoría más grande, por así decirlo. Y los rasgos están formados por varias reacciones habituales relacionadas entre sí, donde tenemos aquí evidencia de que la teoría sí lo puntualiza, donde hablamos aquí de la organización jerárquica de la conducta, como nos recordamos. Eysenck había mencionado que hay ciertas características de la personalidad que nos sirven más para describir a una persona que otras. Y pues precisamente aquí hablamos primero de tipos o superfactores, son varios rasgos interrelacionados y aquí tenemos rasgos que están formados por varias reacciones habituales, ¿verdad? Que pues eso, ahí bajamos ahí cada vez más en la jerarquía, ¿verdad? Pero entonces, por así decirlo, los tipos o superfactores incluyen a estos rasgos y estos rasgos están formados por reacciones habituales relacionadas entre sí. Luego vamos aquí a pregunta número 29, ya aquí hablando más específicamente de los superfactores propuestos por Eysenck, que es extraversión, un factor que determina la sociabilidad y el carácter impulsivo del individuo.
aquí es donde pues tenemos aquí que corroborar. Lo hablamos en cierta medida aquí en la teoría de Eysenck. Precisamente pues aquí tenemos algo muy puntual, ¿verdad? Las personas extravertidas se caracterizan principalmente por la sociabilidad y el carácter impulsivo, ¿verdad? Aquí tenemos la fuente, un poco más sencillo y puntual. Luego vamos aquí a qué es neuroticismo, y aquí hablamos de personas que tienden a tener reacciones emocionales extremas. Con frecuencia se preocupan de síntomas físicos y preocupaciones psicológicas asociado a trastornos psicológicos. Me recuerdo claramente que pues aquí no estaba muy bien definido, ¿verdad? En nuestra presentación, ¿verdad? Aquí tenemos una visión más general, pero no tan específica de qué es eso. Pero aquí de nuevo nos podemos apoyar en nuestro libro. Entonces aquí en teorías biológicas tenemos acceso a la teoría de Hans Eysenck, un poco más extensa. Y vamos a ver aquí dónde está la referencia para decir eso. Y aquí tenemos extraversión. Y luego venimos aquí a neuroticismo, el segundo superfactor propuesto por Eysenck. Entonces aquí describe a las personas y habla en este párrafo más puntualmente. Las personas con altos niveles de neuroticismo tienden a mostrar reacciones emocionales extremas y tienen dificultades para recuperar el estado normal después de la agitación emocional. Con frecuencia se quejan de síntomas físicos como dolor de cabeza y de espalda, así como de problemas psicológicos vagos como preocupaciones y angustias. El neuroticismo, sin embargo, no indica necesariamente una neurosis en el sentido convencional del término. Las personas pueden tener altos niveles de neuroticismo y no mostrar ningún síntoma psicológico debilitador. Entonces, pues ahí lo teníamos una definición muy del libro, muy enciclopédica, un poco extensa, pues aquí ya más puntual, demostrando que sabemos acerca del tema. Personas que tienden a tener reacciones emocionales extremas, con frecuencia se preocupan de síntomas físicos y preocupaciones psicológicas, asociado a trastornos psicológicos. Y luego para pues cerrar aquí nuestra guía, aquí hubo un problema, ahora sí ya, que es psicoticismo. Y aquí tenemos las personas altas en este superfactor, pueden ser descritas como egocéntricas, frías, rebeldes, impulsivas, hostiles, psicópatas y antisociales. Eysenck los describió como personas con predisposición a sucumbir ante el estrés y verse afectadas por dolencias psicóticas. Entonces, Hans Eysenck, tenemos aquí lo mismo. El último superfactor en añadirse, las personas altas en este superfactor pueden ser descritas como egocéntricas, frías y lo que ya habíamos mencionado. Entonces, compañeros, pues ahí ven, aquí tenemos ya las respuestas y con sus respectivas fuentes, o sea, ya podemos ver ahí de dónde viene todo eso. También ya saben, ¿verdad? Pues ahí en algunas preguntas donde pues ustedes pueden hacer ese ejercicio que hicimos, ¿verdad? De, pues ahí sí ya abocarnos a la definición más extensa que encontramos en el libro y de esa manera pues ya entrar sin ninguna duda hacia el examen, ¿ok? Compañeros, alguien que haya anotado alguna duda acerca de alguna pregunta específica que hayamos pasado rápido o que no haya podido mencionar en su momento. En la pregunta 1. En la pregunta 1, Melvi, no tengas pena, vamos aquí a regresar a la pregunta 1 y aclararla. Pregunta 1, ¿a qué se le conoce como la tercera fuerza? A la teoría humanista. Entonces, ahí tienes, Melvi. Espero eso te saque de dudas. Bueno, compañeros, entonces, pues quiera que no, una sesión ahí especial, ¿verdad? Pues aquí venimos a cerrar un poco lo que ha sido este ciclo. Con algunos de ustedes, pues tuve afortunadamente la dicha de pues haber podido interactuar con ustedes en persona, aunque sea un poco, con algunos más, con algunos menos, con algunos nada, ¿verdad? Pero yo confío en que la vida es larga,
que las situaciones ahí pasan, ¿verdad? Y pues eventualmente tendremos chance ahí de compartir en persona en nuestro centro, espero. Si no, pues como repito, la vía es larga. Y bueno, algunos de ustedes tal vez los veré ahí en el siguiente semestre, ¿verdad? No, no les digo repitiendo aquí el curso, ¿verdad? Porque tengo confianza que pues todos ahí nos vamos a librar bien de esta. Pero, qué sé yo, ¿verdad? Ya sea en trabajo de tesis, ¿verdad? Que tal vez ahí pueda volver a ver algunos de ustedes, que sé yo, algunos que tengan ahí atrasada psicología del deporte o que les toque hacer psicología del deporte, pues ahí nos seguiremos viendo. Pero de igual manera, compañeros, ustedes ya saben, cuentan conmigo más allá de como un catedrático más, como una persona, ¿verdad? Interesado hacia el bienestar de cada uno de ustedes. Y pues en serio, les deseo muchísimos éxitos, compañeros, y bueno, espero que pues como les digo, tengamos chance de interactuar más y estar ahí al tanto de lo que es nuestro acontecer. Entonces, antes de cerrar esta sesión, compañeros, ¿alguna duda que quisieran aclarar? Y que a mí me queda duda con lo que mencionó de la zona, el trabajo final y el examen final. Así es. Entonces te cuento, Melvi, nuestro examen final va a tener un valor total de 35 puntos. Entonces, el lunes vos vas a encontrar en la plataforma ya una nueva actividad. Solo vamos aquí a, bueno, ahora vas a encontrar ahí una nueva actividad, ¿verdad? Como has encontrado anteriormente los dos parciales. Entonces, en el parcial vas a tener, como siempre hemos tenido, las instrucciones, ¿verdad? Que pues generalmente es lo que decíamos, de que mencionaba el límite de tiempo, el número de intentos, ¿verdad? Y también vas a encontrar las instrucciones de un ensayo, por así decirlo, ¿verdad? Podrías encontrar algunas instrucciones que digan, escriba la biografía de 3 de los autores vistos en el curso, ¿ok? Entonces, ¿qué haces? Ya que viste ahí que pues menciona eso, vos con tiempo, antes de iniciar ahí el examen, tomas ahí tu Word y te pones ahí a escribir acerca de la biografía de esos 3 autores, ¿verdad? Terminas tu ensayo, vos te tomas tu tiempo, lo puedes hacer en sesiones o de una sola, ahí como vos querás, no lo tenés que hacer conectado, ¿verdad? Como te repito, solo escribís acerca de ese tema. Entonces ya el día en que vos estés dispuesto a hacer tu examen, ¿verdad? Que como te repito, va a estar desde el lunes hasta el sábado, vos venís a la plataforma, te conectás y vas ahí a responder el cuestionario, ¿verdad? Que el cuestionario va a ser así como ya lo hiciste en el primer y segundo parcial, una pregunta, escoges ahí tu respuesta y así sucesivamente, ¿ok? Entonces, va a haber una pregunta, como las que ya han tenido tal vez en otros cursos, yo creo que en mi curso no lo han puesto, donde dice suba un archivo. Entonces ahí sí, ya vos desde tu computadora abrís tu archivo y lo vas a subir, donde habías escrito tu ensayo con la biografía de los 3 autores. Entonces, ahí ya lo subís y esa parte, Melvi, va a tener una puntuación de 15 puntos. Entonces, las preguntas van a tener 20 puntos y ese ensayo que te menciono, ¿verdad? Que ahí vas a encontrar las instrucciones, va a valer 15 puntos, pero te adelanto. Solo mencioné ahorita como ejemplo eso de la biografía de 3 autores, pero no va a ser eso. Ahí van a encontrar las instrucciones de qué es lo que tienen que hacer en el ensayo. Correcto, Eric, gracias, muy amable. Para servirte. ¿Alguien más con alguna otra duda que merezca ser aclarada? Sí, licenciado, ¿Qué tal, pero Lili? no, ¿qué tal? Pero no es directamente del parcial. Tal vez es más que todo cuando uno está haciendo el parcial y, por ejemplo, va a escribir esta parte que usted mencionaba. Si su parcial es muy largo y yo lo quiero poner en pausa porque he escuchado que o he leído que así dicen en las instrucciones, ponerlo en pausa y poder seguirlo después, pero no sé directamente cómo es que hay que hacerlo para poder seguir, por ejemplo, al día siguiente, por si su parcial es muy largo. Pues mira, no va a ser largo. Te garantizo que no va a tener ni siquiera 40 preguntas. O sea, cada una de esas preguntas va a ser algo cortas. Pero estamos trabajándolo con la modalidad sin límite de tiempo.
Entonces, la verdad, sí, te soy honesto, Ivonne, yo no tengo ahí tanto conocimiento de responder exámenes en esta plataforma. Yo te sabría más de cómo hacerlos, pero de igual manera, si te quieres tomar varios días, ahí sí ya no sé cómo funcionaría, pero sí te digo, puedes dejar abierta la sesión ahí en tu computadora cuando lo estás haciendo y tomar ahí un descanso, ¿verdad? Y de esa manera y seguirlo, porque como te repito, no tiene límite de tiempo. Entonces, desde ya te digo, no te presiones, va a dar tiempo suficiente, pero sí, no tiene límite de tiempo. Ok, gracias. Muy bien. Bueno, compañeros, entonces, pues, ¿alguna otra duda? Yo sí tengo una duda. Dale. Contame, Roberto, ¿en qué te puedo ayudar? Yo con esta tarea, la número 15, es que tenía esa duda porque no la entendí desde un principio. ¿Qué tenemos que hacer en sí? ¿Responder esto? Así es. Digamos, por ejemplo, si yo fuera un alumno, ¿verdad? Aquí ya tengo mi tarea número 15, ya está aquí respuesta, entonces, como lo hice con las anteriores, este es el archivo que yo subo, aquí con mis respuestas. Ah, ok. Ok, Ya tenemos entonces, que formular ya nosotros sabes. las propias. ¿Perdón? Tenemos que formular nosotros las propias respuestas. Así es, pero como te repito, no van a ser muy distintas aquí de estas que ya hicimos. Entonces, por así decirlo, pues aquí yo les hice la tarea y queda aquí evidencia para hacerla. Entonces, ahí, pero mira, como te repito, igual es buen ejercicio que pues vos ahí te tomes el tiempo, ¿verdad? Para pues de nuevo buscar ahí en las presentaciones dónde están las respuestas y así hacerlo, ¿verdad? Pero pues en sí esto sería. Ah, ok, gracias. Muy bien, para servirte. Licenciado, buen día. Heidi, buenos días, ¿en qué te puedo ayudar? Yo ya hice el cuestionario, solo que con la pregunta número 2 me podría decir cuál es la respuesta que usted tiene para Pregunta, confirmar si es la que igual a la que yo tengo. pregunta número 2, ¿me decías? Sí, ¿de qué significa la palabra holístico? Es que yo ya Correcto, lo tengo resuelto, muy pero quiero bien. confirmar. Precisamente de eso se trata aquí en este ejercicio. Entonces, aquí tenemos número 2, ¿qué significa la palabra holístico? Entonces, estamos hablando aquí de la teoría de Abraham Maslow y hablaba de que afecta a la totalidad de la persona, o sea, en sus definiciones físicas, mentales y espirituales. ¿Y esto de dónde viene? Tenemos aquí ya en pantalla la teoría aquí de Maslow y donde él habla de motivación, aquí habla de un enfoque holístico acerca de la persona. El enfoque holístico afecta a la totalidad de la persona, a su dimensión física, mental y espiritual. ¿Es esto concuerda con tu respuesta o tenemos ahí alguna diferencia? Sí concuerda en lo que yo quería confirmar si sí estaba correcto en que abarca toda, es la totalidad, sí tengo así, la totalidad de la persona a su dimensión física, mental y espiritual. La hice un poco más resumida, pero sí es lo mismo entonces. Ah, Solo bueno, es, sí. gracias Entonces, licenciada, la consulta. para servirte, de eso se trata. ¿Más dudas, compañeros? Sí, licenciado, buen día. Le saluda Elizabeth. Hola, Elizabeth, ¿cómo estamos? Allí un poco preocupada que no me dejaba ingresar a la plataforma, pero ya. Pero fíjese que también yo ya realicé mi cuestionario, pero quisiera saber, bueno, comparar las respuestas que usted tiene con las mías. Por supuesto, Elizabeth, entonces cuéntame de cuál pregunta en específico tienes aquí duda para que pues ahí la comparemos. Sí, es las 6 y las 7. Muy bien, preguntas número 6 y 7. Entonces, recordemos, de acuerdo a la jerarquía de necesidades propuesta por Maslow, ¿qué necesidades son las más inferiores? Tenemos aquí necesidades fisiológicas y el respaldo aquí para esta respuesta la tenemos aquí en el mismo esquema de la jerarquía. ¿Para cuáles son las más inferiores? Aquí Ajá, necesidades fisiológicas, ¿verdad? Más básicas, más inferiores. cierto. Y luego vamos aquí a la pregunta número 7. ¿Es aprendida o innata la jerarquización de las necesidades propuesta por Maslow? Tenemos aquí que la respuesta es que es innata. Así. Y de nuevo volvemos aquí a
donde hablamos de este tema, que aquí habla de la jerarquía de las necesidades, y habla de que estas necesidades son innatas por lo que él mismo las denominó instintivas, y también donde él habla acerca de la motivación, menciona que todas las personas en todas las partes del mundo están motivadas por las mismas necesidades básicas. Es lo que habíamos hablado de que pues las necesidades son las mismas, pero dependiendo de la cultura en la que uno está, es que se satisfacen de manera distinta, ¿verdad? A la larga todos necesitamos comer, todos necesitamos vestirnos, todos necesitamos relacionarnos, pero en todas las partes del mundo estas tres situaciones se dan de manera distinta. Entonces, eso es la evidencia de que son innatas, pero lo que varía es la forma en que se satisface. De acuerdo, licenciado. En cuanto a la número 10, licenciado, me queda un poco de duda. Y la 11, porque ahí no. Muy bien. Entonces aquí número 10, estamos hablando aquí de Carl Rogers. ¿En qué campo de la psicología alcanzó prominencia Rogers antes de formular su teoría de la personalidad? Y hablamos aquí de el campo de la psicoterapia, ¿verdad? Para pues ahondar un poco más en este tema, nos funcionaría un poco más aquí, apegarnos aquí al libro. Aquí habla de Rogers y tenemos que ir a la página 182. Y aquí tenemos la teoría centrada en la persona. Entonces, lo podemos ahondar precisamente más aquí, donde hablamos de esta parte. Aquí lo tenemos más puntualmente. Aquí dice, a diferencia de Freud, que era ante todo teórico y secundariamente terapéutica, Rogers fue un terapeuta consumado y un teórico reticente. Rogers estaba más interesado en ayudar a las personas que en descubrir por qué se comportaban de una u otra manera. ¿Ok? Aquí salimos de la número 10. Y posteriormente aquí la 11, yo creo que pues también aquí lo menciona un poco. Aquí estamos, verá la teoría centrada en la persona. Aunque el concepto de humanidad de Rogers no sufrió ni vendas. Aquí está. Los primeros años el enfoque de Rogers se conoció como no directivo. Un desafortunado término que se asoció luego. Y aquí dice luego, más adelante sería designado con otros términos como centrado en el cliente, centrado en la persona, centrado en el estudiante, centrado en el grupo y de persona a persona, ¿verdad? Entonces, aquí hablamos de la evolución que llevó ese término, pero hablamos del primero que se utilizó, que fue enfoque no directivo. Entonces, ahí tienes el porqué de esas respuestas. ¿Alguna Gracias. otra? Sí, la tenía bien, gracias. Para servirte. Aquí en la vía del chat tengo más comunicación. He entendido que hay que hacer de primero un trabajo de 15 puntos y luego responder lo de la plataforma. Así es, Roberto, como te repito, vas a encontrar ahí las instrucciones, ¿verdad? De cuál va a ser ahí el trabajo. Y sí, mira, igual, como te digo, no tiene límite de tiempo el examen, entonces bien podrías empezar el examen, ¿verdad? Y ver cuál es y ponerte, pues aparte de ahí, hacer el trabajo de una sola sentada, podrías hacerlo, ¿verdad? Pero como te repito, ¿verdad? Es más aconsejable que pues por aparte ahí te tomes un tiempo para hacer el trabajito, lo subes perdón, y cuando ya haces el examen ahí lo subes. ¿Cuántos intentos tenemos? 3 intentos sin límite de tiempo. Muy bien. Entonces, compañeros, ¿más dudas ahí que aclarar? Lick, Sí, Roberto. el examen va a estar habilitado a partir del lunes hasta el día sábado, ¿verdad? A partir del lunes hasta el sábado a las 23:59 horas. De acuerdo, gracias. Para servirte. Pues bueno, compañeros, entonces pues ahora sí ya estamos aquí en el tiempo cumplido. Entonces, de nuevo, ¿verdad? Reiterar ahí mi agradecimiento con ustedes por toda su participación y entusiasmo ahí mostrado a lo largo del curso. Créanme que pues me deja un balance positivo, ¿verdad? El hecho de haber llevado este curso con ustedes. Y bueno, nada más me queda ahí desearles mucho ánimo, mucha suerte ahí en sus
exámenes, vayan ahí a disfrutar el fiambre con su familia y mucho ánimo, que todo pasa. Entonces, nos estaremos viendo, compañeros. Pasen un feliz sábado. Gracias, licenciado. Gracias, que tenga buen día. Gracias.